Hay historias criminales que no se parecen a las películas. No hay matones oscuros saliendo de callejones, sino una vida familiar aparentemente perfecta, que por dentro se desmorona en secreto. Esto fue lo que ocurrió con Jennifer Pham, una joven que creció bajo las expectativas de unos padres estrictos, trabajó por mantener una imagen intachable y terminó implicada en un crimen escalofriante: el asesinato de su propia madre y el intento de asesinato de su padre. Desde fuera, Jennifer parecía una hija ideal, una buena estudiante, pianista talentosa, disciplinada, pero por dentro llevaba una carga de mentiras, presión y resentimiento que fue acumulando durante los años. Fingió calificaciones, inventó estudios universitarios, escondió su verdadera relación con su novio y vivió una doble vida, hasta que llegó un punto en el que todo explotó. La noche del 8 de noviembre del año 2010, algo que debería parecer un robo se reveló como una trama mucho más oscura. Jennifer llamó al 911 diciendo que intrusos habían entrado en su casa. Cuando la policía llegó, su madre estaba muerta por disparos y su padre gravemente herido. Lo que parecía un asalto encubría un plan muy distinto. Fue una emboscada organizada por Jennifer. En este episodio vamos a ver no solo el crimen, sino lo que lo motivó, el contexto cultural, la presión familiar y el coste psicológico de una mentira tan grande que acabó en tragedia. Porque más allá del horror, la historia de Jennifer es un espejo que nos obliga a mirar preguntas incómodas. ¿Qué precio pagamos por complacer a quienes esperamos que nos quieran? ¿Qué ocurre cuando una persona siente que su vida no le pertenece? Y sobre todo, ¿hasta dónde puede llegar alguien cuando cree que no tiene otra salida? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dossier Criminal. Aquí cada caso es más que un crimen. Es una historia marcada por el misterio, el silencio y verdades que esperan ser contadas. Si te gusta este contenido, suscríbete y deja tu like. Así me ayudas a seguir dando voz a quienes ya no pueden hablar. Mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. Cuando empezamos a mirar hacia atrás en la vida de Jennifer, lo primero que llama la atención es el contexto en el que creció. Sus padres, Beach y Ham, eran inmigrantes vietnamitas que habían llegado a Canadá buscando estabilidad, seguridad y un futuro mejor. Como suele ocurrir en muchas familias que han tenido que empezar desde cero, depositaron en sus hijos una mezcla de ilusión, sacrificio y expectativas. Veían a Jennifer como una oportunidad de que su esfuerzo tuviera sentido y querían para ella lo que ellos no habían tenido: una vida próspera basada en la educación, la disciplina y el trabajo duro. Para ellos eso era la garantía de una vida segura. Y tanto era así que Jennifer desde pequeña absorbió ese mensaje. Creció con rutinas estrictas, con horarios marcados para estudiar, practicar piano y actividades extraordinarias, que en teoría debían abrirle puertas. Sus padres no eran violentos, pero sí firmes, y esperaban resultados. Había poco espacio para el error y muy poco para la autonomía personal. Era una estructura rígida, en la que el cariño existía, pero iba envuelto en exigencias y logros. Y ahí, en ese ambiente de expectativas, Jennifer empezó a construir una identidad basada en lo que debía de ser, no en lo que realmente era. A simple vista, ella cumplía. En la escuela, sus profesores la veían como una chica aplicada, respetuosa y amable. Pero sus notas no eran tan brillantes como su familia creía. Y ahí fue donde comenzó la cadena de mentiras. Primero fueron pequeñas, casi anecdóticas,
como ocultar un suspenso o exagerar un resultado. Pero pronto se convirtieron en algo más grande. Jennifer empezó a falsificar los boletines de notas, a modificar números y a fabricar calificaciones inexistentes. Todo lo hacía por miedo a decepcionar a sus padres y por miedo a perder la imagen de hija perfecta que ellos querían ver. Con el tiempo, la mentira creció tanto que se hizo insostenible. Cuando llegó a la etapa universitaria, Jennifer no había sido aceptada en la universidad a la que dijo que iba a asistir, pero fingió igualmente que iba. Creó toda una rutina falsa para convencer a sus padres de que su vida avanzaba como ellos deseaban. Salía de casa con mochila, libros y horarios inventados. Pero realmente pasaba las mañanas en la biblioteca, en la cafetería o con su novio, construyendo ladrillo a ladrillo una vida paralela hecha de apariencias. Y aquí es donde aparece una parte esencial de la historia: su relación con Daniel. Este era un joven que sus padres no aprobaban. Para ellos, Jennifer debía de centrarse en un futuro académico y profesional, y él representaba una distracción que no podían tolerar. La relación se convirtió en un refugio para Jennifer, un pequeño espacio donde podía ser ella misma sin exigencias. Pero ese refugio también se alimentaba de ocultamientos, de encuentros a escondidas y de mentiras. Y cada mentira nueva reforzaba las anteriores, creando un entramado que en lugar de desaparecer, crecía. La distancia emocional entre Jennifer y sus padres comenzó a notarse. Aunque ellos no entendían qué estaba pasando, para ellos algo no encajaba, pero confiaban en lo que su hija les decía. Y esa confianza fue lo que permitió que la doble vida de Jennifer se mantuviera tanto tiempo en pie. Sin embargo, esa estructura estaba destinada a caer, porque ninguna mentira tan grande resiste para siempre. Y Jennifer estaba llegando a un punto donde ya no podía sostener la fachada que había creado. La tensión entre lo que era y lo que fingía ser se volvió cada vez más intensa. Y es aquí donde conviene hacer una pequeña pausa para reflexionar. A veces pensamos que las mentiras son decisiones simples, casi impulsivas. Pero en casos como el de Jennifer, la mentira funciona como una especie de mecanismo de supervivencia emocional. Cada falsedad no se ve como un engaño, sino como una manera de evitar el miedo, el castigo y la decepción. Y no estamos justificando nada, simplemente describiendo lo que psicológicamente ocurrió. Jennifer se escondió tanto en sus mentiras que al final ya no tenía una identidad propia fuera de ellas. Cuando sus padres empezaron a descubrir parte de ese mundo falso, la relación se volvió aún más tensa, y Jennifer sintió que la única forma de mantener su relación, su autonomía y su vida tal como la había construido era seguir mintiendo o buscar una salida más drástica. Esa idea, todavía difusa en esta etapa de su historia, se iría concretando con el tiempo. Y lo que empezó como una pequeña falsificación escolar terminaría años más tarde en una conspiración mortal. Cuando Jennifer comenzó a vivir su doble vida de manera tan intensa, la mentira ya no solo era una herramienta para complacer a sus padres. Para entonces se había convertido en la forma principal que tenía de sostener su día a día. Y esa doble vida afectaba directamente a su relación con su novio, con Daniel, a quien conoció en el instituto y con quien mantenía un vínculo que sus padres jamás habían aprobado. Él representaba todo lo que Jennifer sentía que no podía tener bajo el control férreo de su familia: libertad, compañía, una especie de normalidad emocional que en casa no encontraba.
Después de que sus padres descubrieran parte de la mentira del supuesto ingreso en la universidad, la vigilancia sobre ella se volvió extrema. La prohibieron ver a Daniel, controlaron sus horarios y la obligaron a separarse prácticamente de todo lo que no correspondiera al plan académico que ellos esperaban. Y ahí es cuando comenzó a gestarse el pensamiento que con el tiempo acabaría convirtiéndose en un plan criminal. A ojos de Jennifer, sus padres ya no eran figuras protectoras, sino un muro infranqueable que amenazaba con derrumbar todo aquello a lo que ella se aferraba. En esta etapa de tensión apareció un tercer nombre importante, Andrew, un conocido del colegio que, según los testimonios posteriores, fue quien mencionó por primera vez la posibilidad de contratar a alguien para resolver problemas familiares. No existe evidencia de que él tuviera una intención real de hacerlo. Todo apunta a que fue un comentario impulsivo, casi adolescente. Pero en Jennifer sembró una idea que ya no pudo quitarse de la cabeza. Con el tiempo, esa idea se concretó en personas reales. A través de Daniel, Jennifer entró en contacto con Lanford, conocido por trabajos ilegales y por moverse en círculos donde la violencia no era algo extraño. También apareció Eric, otro nombre que más tarde sería esencial en la investigación, y David, quien según la fiscalía fue uno de los hombres que entró en la casa la noche del ataque. Aquellos contactos no surgieron de un día para otro. Fueron conversaciones lentas, fragmentadas, donde Jennifer tanteaba posibilidades mientras seguía fingiendo normalidad con sus padres. Jennifer y Daniel discutían constantemente sobre cómo podrían estar juntos sin la interferencia de la familia de ella. Pero Daniel en aquel momento ya estaba iniciando otra relación con una joven llamada Christine, pero aún mantenía con Jennifer un vínculo emocional, sexual y, según los registros telefónicos, colaborativo. Él era consciente de las mentiras de Jennifer y de la presión que ella sufría, pero nunca imaginó que todo terminaría en un plan de asesinato. Y aquí, en este punto, conviene detenernos un momento, porque esta es la fase donde las líneas morales empiezan a difuminarse. No estamos viendo a alguien que un día perdió los nervios y actuó impulsivamente. Estamos observando paso a paso cómo una persona construye una narrativa interna donde la violencia parece ser una salida posible. Los psicólogos que analizaron a Jennifer coinciden en algo. Ella no era violenta por naturaleza, pero sí extremadamente dependiente emocionalmente y con una necesidad profunda de aprobación. Cuando sintió que todo lo que daba seguridad estaba a punto de derrumbarse, interpretó la destrucción de sus padres como un medio para salvarse a sí misma. A mediados del año 2010, Jennifer ya había tomado la decisión. Según los mensajes que más tarde recuperaría la policía, se puso en contacto con Lanford para pedirle explícitamente que matara a su padre. Y unos meses después, el plan cambió de forma. Ya no quería solo a su padre, sino a ambos, sus dos progenitores. La conversación entre Jennifer y Lanford incluía detalles concretos. ¿Cuánto se pagaría? ¿Cómo sería la entrada en la casa? Y sobre todo, ¿cómo debía simularse un robo para encubrir el ataque? La mentira alcanzó entonces un nivel completamente distinto. Jennifer no solo fingía estudiar o tener un horario, ahora fingía obediencia mientras por debajo organizaba la muerte de sus propios padres. Y en esta fase, incluso la casa familiar se convirtió en parte del plan. Jennifer sabía que sus padres no solían dejar la puerta trasera abierta,
así que decidió que el día elegido sería ella misma quien dejara un acceso sin cerrar. Era un gesto que por sí solo ya mostraba hasta qué punto estaba comprometida con la idea de eliminar a su familia para poder iniciar una vida nueva. Los registros telefónicos, que más tarde serían pieza clave en el juicio, mostraron un tráfico continuo de mensajes entre Jennifer y los distintos implicados. Había conversaciones en las que se ajustaban precios, se definían fechas y se verificaban detalles logísticos. No eran impulsos, eran acuerdos, y cada uno de esos mensajes marcaba un paso más hacia la noche del ataque. Mientras tanto, en la casa, las cosas aparentaban un frágil equilibrio. Sus padres seguían convencidos de que Jennifer estaba encauzando su vida, que estaba corrigiendo errores pasados y que el castigo y el control estaban funcionando. Nadie imaginaba que la hija que veían sentada a la mesa, sonriente y obediente, estaba participando activamente en su destrucción. La noche del 8 de noviembre del año 2010 llegó con la apariencia de un día normal en la casa. No había discusiones, no había señales visibles de tensión, nada que hiciera pensar que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Jennifer había pasado la tarde siguiendo su rutina habitual, moviéndose por la casa como una hija obediente que cumplía con sus obligaciones. Pero dentro de ella, la calma era solo fachada. Sabía que esa noche se llevaría a cabo el plan que había coordinado durante semanas. Según la investigación posterior, a las 9 de la noche, Jennifer mantuvo comunicación con David, uno de los hombres que formaba parte del grupo que entraría en la vivienda. También hubo mensajes con Lenford y con Eric, que de una manera u otra estaban implicados en los preparativos. Todo apuntaba a que no había margen de duda. La operación estaba en marcha. La función de Jennifer era simple, pero crucial. Ella debía de facilitar el acceso a la casa y aparentar ser una víctima más, para que el ataque se interpretara como un robo violento. Sobre las 9:30, Jennifer bajó discretamente y dejó la puerta trasera sin cerrar. Aparentemente, un gesto mínimo, pero en realidad la llave maestra que permitiría la entrada de los agresores. Luego subió a su habitación y se comportó como cualquier joven que se prepara para dormir temprano. Su padre se encontraba en la planta baja viendo la televisión y su madre hacía las tareas finales del día. Ninguno de los dos tenía ni idea de que su hija, apenas unos metros más arriba, sabía que en cuestión de minutos sus vidas cambiarían para siempre. A las 10:15 de la noche, 3 hombres armados entraron en silencio por la puerta trasera. La casa estaba oscura y tranquila. No se escucharon ruidos que pudieran alertar al vecindario, ni golpes, ni gritos, solo las pisadas rápidas de quienes tenían un objetivo claro. Uno de ellos subió directamente a la habitación de Jennifer. Según la versión que ella presentó más tarde, la encontraron allí, la ataron con una cuerda ligera y la dejaron sentada en el suelo, supuestamente para simular que también era víctima del ataque. Sin embargo, años después, investigadores y fiscales señalarían que la forma en la que estaba atada era tan mínima que parecía más una puesta en escena que un acto real de sometimiento. En la planta de abajo, Han y Beach fueron despertados y obligados a bajar al sótano. Los agresores exigían dinero, tal como estaba pactado para tener la apariencia de un robo. Han intentó explicar que tenía algunos ahorros en la casa, pero no grandes cantidades. Los llevaron a la sala del sótano,
los ataron y los situaron de espaldas. En ese punto, aunque la situación era aterradora, nada hacía prever que acabaría en un asesinato. Pero el plan no era el robo, el objetivo era otro. Uno de los atacantes disparó contra la madre. Murió de inmediato. Los disparos resonaron en la casa, aunque nadie escuchó nada lo suficientemente claro como para sospechar. El padre recibió un disparo en la cara y cayó al suelo inmóvil. Los agresores pensaron que estaba muerto. Y aquí aparece uno de los elementos más importantes del caso. Hans sobrevivió, gravemente herido sí, pero consciente durante parte del ataque y capaz, con el tiempo, de recordar detalles clave. Mientras todo esto ocurría en el sótano, Jennifer permanecía supuestamente atada en el piso superior. Minutos después de los disparos, logró alcanzar su teléfono móvil y marcar el número de emergencias. La llamada al 911, que más tarde se usaría como prueba, mostraba a Jennifer llorando, diciendo que 3 hombres habían entrado en su casa y habían atacado a sus padres. Presentaba la escena como un robo violento, improvisado y sin sentido. Pero su tono, su forma de describir lo ocurrido y la ausencia de señales físicas de lucha despertaron desde el primer momento sensaciones contradictorias en los agentes que acudieron. Cuando la policía llegó, encontró a Jennifer sentada en la escalera, aparentemente conmocionada. En el sótano descubrieron el cuerpo sin vida de su madre y a su padre agonizando, empapado en sangre pero todavía respirando. El equipo médico actuó rápido y trasladó a Hannah al hospital, donde quedó en condición crítica. Su recuperación sería lenta, dolorosa y marcada para siempre por secuelas físicas y emocionales. Es difícil imaginar el silencio de esa casa tras el ataque. Los agentes caminaban entre muebles intactos, una televisión que seguía encendida y objetos de valor sin tocar. No había señales de un robo real. No habían revuelto cajones, no habían roto nada, no habían cogido joyas ni aparatos electrónicos. Los investigadores, con experiencia en cientos de escenas similares, no tardaron en notar algo que no encajaba. La violencia era real, pero el motivo aparente era demasiado torpe y demasiado superficial. La propia conducta de Jennifer en la escena generó dudas. Aunque estaba llorando, no mostraba la desesperación desbordada que cabría esperar en una hija que acaba de presenciar o escuchar cómo atacaban brutalmente a sus padres. Tampoco tenía heridas, ni marcas de forcejeo, ni golpes. Su voz temblaba, pero su cuerpo estaba casi inmóvil, como si todo hubiera pasado a un nivel emocionalmente distante. Aunque la policía no la acusó en ese momento, ya que hubiera sido precipitado y además no había pruebas directas. Pero sí que tomaron nota mental de todo, y conforme avanzaban las horas y los días, cada pieza empezaría a encajar en una dirección que de entrada nadie quería imaginar: que aquella joven que lloraba en la escalera no era víctima, sino parte central del ataque. Los primeros días después del ataque fueron, para los investigadores, una carrera contra el tiempo. Había un asesinato, un superviviente crítico y una hija que se presentaba como testigo. Pero también había demasiados elementos incoherentes y demasiados detalles que normalmente encajan solo en un robo violento y que en este caso parecían colocados con demasiada intención. La policía decidió que la clave para resolver el caso estaba en observar el comportamiento de Jennifer y en reconstruir minuto a minuto lo que había ocurrido aquella noche. Mientras su padre permanecía sedado y en estado grave, Jennifer fue interrogada por primera vez. La conversación fue cordial.
Los agentes sabían que en estos casos convenía dejar al testigo hablar, porque cuando existe una mentira, los detalles que se inventan suelen cambiar, se repiten de manera mecánica o se contradicen. Jennifer relató lo ocurrido con un tono calmado, describiendo cómo 3 hombres habían entrado en la casa, la habían atado y habían atacado a sus padres sin razón aparente. Pero los investigadores no pasaron por alto su manera de mantenerse excesivamente controlada, incluso amable, en medio de una tragedia tan reciente. Uno de los elementos que pronto despertó sospechas fue la llamada al 911. Jennifer aseguraba que estaba atada a la barandilla y aún así había conseguido alcanzar el teléfono. Cuando los agentes observaron la cuerda, notaron algo evidente. Estaba demasiado floja para considerarse un amarre real. Además, el nudo era tan sencillo que cualquier persona podría haberse liberado en segundos. Era imposible ignorar que el supuesto ataque a ella no coincidía con la forma en que había tratado a sus padres. El contraste era demasiado marcado. Mientras tanto, Ham despertó en el hospital días después del ataque. La policía esperaba que no recordara nada, ya que los tiros en la cabeza suelen alterar gravemente la memoria. Pero contra todo pronóstico, Han recordó parcialmente lo ocurrido. Y entre esas piezas de memoria había una frase que cambiaría por completo el rumbo del caso. Vi a mi hija hablando con uno de ellos. No parecía atemorizada. Esta primera afirmación no fue suficiente para incriminar a Jennifer, pero sí fue un punto de inflexión. La policía entendió que debía profundizar mucho más. Los investigadores comenzaron a revisar el historial telefónico de Jennifer, y allí apareció el primer indicio contundente. Había un número significativo de comunicaciones con Daniel, su exnovio, justo antes del ataque. Según la historia que Jennifer había contado a su familia, la relación había terminado hacía tiempo y no tenían contacto. Pero la realidad era otra. La relación seguía viva, oculta y alimentada por mensajes constantes y por un vínculo emocional que no encajaba con la versión pública. Los registros telefónicos también mostraron llamadas y mensajes con Lenford y con David, antes y durante la noche del crimen. Aquello no podía explicarse como una coincidencia. La investigación avanzó un paso más cuando se obtuvo acceso a los movimientos de torres de telefonía. Gracias a esta tecnología, se pudo verificar que los móviles de Lenford y de David se encontraban cerca de la casa, justo en la franja horaria del crimen. Las piezas empezaban a encajar como un puzzle que, aunque doloroso, era difícil de ignorar. Jennifer ya no era solo una testigo, ahora era claramente un nexo entre la casa y los atacantes. Los detectives decidieron volver a interrogarla, pero esta vez con una estrategia completamente distinta. El interrogatorio estuvo a cargo del detective William, conocido por sus habilidades psicológicas. No fue agresivo, no subió la intensidad, hizo lo contrario. Dejó que el silencio trabajara. Hizo preguntas abiertas, pausadas, que obligaban a Jennifer a rellenar los vacíos con explicaciones cada vez menos creíbles. La pidieron reconstruir la escena, detallar cómo había alcanzado el teléfono, repetir el orden exacto de los hechos. Y cada repetición traía contradicciones pequeñas pero importantes. Conforme la presión aumentaba, Jennifer comenzó a decir que había gente que quería hacerla daño, insinuando que quizá el ataque estaba dirigido a ella. Pero esa explicación, sin embargo, no tenía correlación con ninguna evidencia. Era un intento de apartar el foco, pero lo que consiguió fue que los investigadores confirmaran que Jennifer estaba mintiendo. Llegó un punto
en el que el detective Williams le aplicó una técnica clave. Le dijo a Jennifer que había inconsistencias claras y que necesitaban la verdad. Le explicó que el daño a su familia ya estaba hecho y que lo único que la quedaba era asumir su responsabilidad. Fue entonces cuando ella cambió su versión por primera vez, afirmando que había contratado a hombres para matarla a ella misma, no a sus padres. La policía sabía que ese giro era otra mentira, otra maniobra para suavizar la participación directa en el asesinato. Pero ese cambio fue legalmente un paso definitivo. Jennifer dejó de ser testigo y se convirtió en sospechosa formal. El 22 de noviembre del año 2010 fue detenida. Su rostro, con una mezcla extraña de calma y preocupación, quedó registrada en los documentos oficiales. El caso ya empezaba a llamar la atención mediática y dentro de la sala de interrogatorios ya no quedaba espacio para las dudas. La hija, que había llamado al 911 llorando, no era una víctima, sino la autora intelectual de la trama, que terminó con la muerte de su madre y dejó a su padre marcado para siempre. Ahora, la fiscalía debía de demostrar no solo que Jennifer había participado, sino que había sido el motor principal del crimen. Y la defensa tenía la tarea casi imposible de intentar minimizar su responsabilidad. A medida que avanzaba el año 2011, el caso fue tomado de forma jurídica. Se presentaron documentos, se consolidaron pruebas tecnológicas y se interrogó a cada uno de los implicados. El proceso sería largo y meticuloso, porque la justicia canadiense no se permite atajos en delitos de esta magnitud. El juicio comenzó oficialmente en marzo del año 2014, casi 4 años después del asesinato. El retraso era normal para un caso tan complejo, especialmente uno en el que intervinieron varios acusados: Jennifer, Daniel, Lenford y David, y Eric. La sala estaba llena, no solo por el interés mediático, sino porque la comunidad vietnamita y canadiense seguía el desarrollo del caso con una mezcla de dolor y necesidad de respuestas. La fiscalía comenzó presentando el elemento más contundente: la reconstrucción telefónica de la noche del crimen. El análisis detallado de llamadas, mensajes de texto y ubicación demostraban, sin margen de interpretación, que Jennifer había estado en contacto con Daniel y con los hombres implicados en el ataque. También mostraba que la puerta trasera había sido dejada abierta en un momento exacto y que Jennifer sabía que ese gesto sería la señal para iniciar el plan. Los fiscales explicaron que el supuesto robo había sido una farsa desde el principio. Mostraron fotografías de la casa después del crimen, cajones sin abrir, joyas a la vista, objetos electrónicos intactos. No faltaba nada. Eso se alejaba radicalmente de cualquier patrón de robo violento. Era evidente que los agresores habían entrado con un propósito único y directo, que era ejecutar un ataque selectivo. Una de las pruebas más difíciles de escuchar para el jurado fue el testimonio de Han. Aunque tenía secuelas del ataque, pérdida parcial de visión, dolores crónicos y episodios de ansiedad, pudo declarar con claridad. Recordó que escuchó a su hija hablar con uno de los intrusos y que en ningún momento le pareció asustada. Sus palabras no solo impactaron emocionalmente, sino que fueron clave para la motivación de la fiscalía. Demostraban que Jennifer no había sido tratada como una víctima. La fiscalía también llamó a declarar al detective William, quien relató los interrogatorios y explicó en detalle cómo la versión de Jennifer había ido cambiando conforme avanzaba la investigación. Describió su comportamiento con precisión clínica: calmada cuando debía de estar desesperada, evasiva cuando debía de ser clara, controlada en momentos que normalmente rompen a cualquier persona que ha vivido una tragedia familiar.
Por otra parte, la defensa intentó argumentar que Jennifer no había pretendido que mataran a sus padres y que en el peor de los casos su intención había sido organizar un plan de autolesión. Pero ese argumento se desmoronaba frente a la logística concreta del ataque. También alegaron que Jennifer vivía bajo una presión familiar intensa y que actuó desde la desesperación y la inmadurez emocional. Pero el punto clave llegó cuando se analizó la llamada al 911. Los expertos en análisis de audio concluyeron que la voz de Jennifer durante la llamada carecía de signos fisiológicos típicos de pánico extremo. Era una voz temblorosa, sí, pero controlada, sin desbordamiento emocional. Para los fiscales, esto reforzaba la idea de que Jennifer no estaba reaccionando ante una emergencia inesperada, sino actuando un papel dentro de un guión previamente diseñado. En noviembre del año 2014, después de un juicio que duró 10 meses, el jurado llegó a un veredicto unánime: culpable. Jennifer fue declarada responsable del asesinato en primer grado por la muerte de su madre, intento de asesinato en primer grado por el ataque a su padre y conspiración para cometer asesinato. Los coacusados recibieron veredictos similares. La sentencia fue contundente: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Para Jennifer, eso significaba que no podría solicitar una revisión de su caso hasta el año 2039. Y aún así, cualquier posibilidad de reintegrarse a la sociedad dependerá de múltiples evaluaciones psicológicas, legales y del impacto duradero del crimen en su padre. Cuando miramos este caso desde la distancia, lo primero que nos preguntamos todos es cómo se pudo llegar tan lejos. Porque más allá del crimen en sí, lo que queda es la sensación de que aquí fallaron muchas cosas a la vez. En la comunidad donde vivían, el caso fue un golpe durísimo. Era una familia trabajadora, respetada. La idea de que una hija pudiera organizar algo así contra sus propios padres dejó a la gente sin palabras durante mucho tiempo. Psicológicamente, el caso abrió un debate muy importante sobre la presión que pueden sentir algunos jóvenes cuando crecen en entornos muy exigentes. En muchos hogares, especialmente en familias inmigrantes que han llegado a un país nuevo buscando estabilidad, existe la idea de que el éxito de los hijos es la manera de justificar todos los sacrificios. Y aunque eso no es malo por sí solo, puede convertirse en una carga enorme cuando no hay espacio para que el hijo diga la verdad, se equivoque o admita que algo no le está saliendo bien. En el caso de Jennifer, mostró lo que puede pasar cuando una persona vive tanto tiempo fingiendo ser algo que no es. La mentira acaba sustituyendo a la realidad y las decisiones se vuelven cada vez más extremas. Y en cuanto a la parte humana, que es la que más duele, Ham perdió a su esposa, perdió a su hija en vida y tuvo que reconstruir su vida desde cero. Muchas veces hablamos de juicios, de condenas, de las pruebas, pero pocas veces pensamos en lo que significa sobrevivir a algo así. Han tuvo que aprender a vivir con las secuelas físicas, pero sobre todo tuvo que asumir una verdad a la que nadie quiere enfrentarse, que su propia hija fue quien lo puso en riesgo. Ese tipo de heridas no se cierran fácilmente, y algunas de hecho nunca lo hacen. En resumen, lo que queda de este caso no es solo el crimen, es el aprendizaje de que nadie se vuelve un monstruo de un día para otro. Todo empieza mucho antes, con silencios, con miedos a decepcionar, con problemas que no se hablan. Y esa es la parte que nos toca a todos, aprender a ver esas señales, a aprender a hablar a tiempo, a aprender a pedir ayuda cuando sentimos que la vida se nos está yendo de las manos. Y eso, quizá, es el único punto de luz que podemos sacar de una historia tan oscura, que nos recuerde que la comunicación sincera puede evitar caminos que nadie debería de recorrer.
Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y comparte este espacio con quienes creen que estas historias merecen ser contadas. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal. Pero recuerda que mientras falte una respuesta, la historia no ha terminado.